En esta tercera clase comenzaremos a estudiar o a involucrarnos con los distintos ejes hipotálamo-hipofisarios. En el hipotálamo se encuentran dos grandes grupos celulares, las neuronas parvocelulares y las neuronas magnocelulares. Las neuronas parvocelulares principalmente liberan péptidos, hormonas como las hormonas, básicamente las hormonas hipofisotrópicas, como la GHRH, la hormona estimuladora del crecimiento, la PRLH, hormona liberadora de prolactina, la TRH, hormona liberadora de tirotrofina, la GNRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Y se encuentra otro tipo de neuronas, las magnocelulares, que principalmente secretan hormonas neurohipofisarias como la hormona antidiurética y la oxitocina. Recuerden que la hipófisis posterior era una prolongación del hipotálamo y acumula los productos generados en estos dos núcleos. En el núcleo supraóptico se produce mayoritariamente hormona antidiurética, ADH, y en el núcleo paraventricular se produce mayoritariamente oxitocina. El hipotálamo no tiene como única función regular la función de la hipófisis a través de sus factores hipotalámicos, sino que cuenta con otras funciones y distintos núcleos que se relacionan con el control del hambre, la función parasimpática, como ya se dijo, la producción de hormona antidiurética y oxitocina, regula la sed, regula los ciclos circadianos, se encuentra el centro de la saciedad y participa en la memoria y la función simpática. En esta imagen vemos una representación de los distintos núcleos del hipotálamo. En esta imagen vemos una representación de los núcleos hipotalámicos y las distintas funciones con las cuales están relacionados estos núcleos. Esta es una imagen ya conocida en la cual vemos los factores de liberación hipotalámico, los factores de la glándula hipófisis, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis y la hipófisis intermedia. En esta imagen vemos las distintas sustancias producidas en el hipotálamo, algunas ya nombradas y otras que iremos repasando. La hormona antidiurética, la oxitocina, la hormona liberadora de gonadotrofina con todas sus posibles abreviaturas, hormona liberadora de gonadotrofinas, GNRH, LHRH o LHRF. Es la hormona hipotalámica encargada de estimular la liberación de gonadotrofinas, que eran las LH y FSH liberadas en la hipófisis. La hormona liberadora de tirotrofina, TRH, que estimula la liberación de la TSH adenohipofisaria, la hormona liberadora de corticotrofinas, CRF o CRH, y estimula la producción de ACTH por la hipófisis, factores liberador de hormona del crecimiento, el factor hipotalámico, GRF, la somatostatina que inhibe la liberación de hormona del crecimiento y el factor inhibidor de la liberación de prolactina que es dopamina. En esta imagen podemos repasar un poco la anatomía de la hipófisis. Es una glándula endocrina, se sitúa en la silla turca, tiene un lóbulo anterior o adenohipófisis, una hipófisis media y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Esta es una imagen ya conocida en la cual se representan los distintos factores hipofisarios y los órganos a los cuales afectan. La adenohipófisis segrega 6 hormonas y las secretan a estas hormonas 5 tipos de células distintas. Las células somatotrofas generan GH, que es la hormona del crecimiento, growing hormone, de ahí viene la abreviatura. Las células lactotropas, que secretan prolactina, PRL. Las células corticotropas que liberan ACTH, las células gonadotropas que liberan
LH y FSH, y las células tirotropas que liberan TSH. La hormona del crecimiento, GH, es una hormona peptídica, pertenece a una familia de hormonas con actividad lactogénica y promotoras del crecimiento, de ahí su nombre de hormona del crecimiento. Tiene funciones parecidas a la gonadotrofina coriónica humana, en este caso la nombra como somatotrofina coriónica humana, es un nombre posible, y la prolactina. Los factores que estimulan la liberación de hormona del crecimiento básicamente es el factor hipotalámico, el GHRH, las hormonas sexuales y el ejercicio vigoroso. Existen otros factores también relacionados. Como principal factor inhibidor se encuentra la somatostatina, la hipoglucemia, los glucocorticoides y la dihidrotestosterona. La función de la hormona del crecimiento tiene efectos anabólicos, es decir, tiende a la generación de tejidos o al crecimiento, el incremento de la altura durante la infancia, es el efecto más conocido de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento estimula directamente la división y multiplicación de los condrocitos del cartílago. Los condrocitos son las células del cartílago que estimulan el crecimiento de los huesos en las líneas de crecimiento. La hormona del crecimiento estimula la producción del factor de crecimiento insulino-símil, insulino-símil tipo 1. Este factor de crecimiento insulino-símil es una hormona homóloga a la proinsulina. Recuerden que la insulina era una hormona anabólica también. En el hígado es el órgano objetivo principal de la hormona del crecimiento, y en el hígado es donde se produce el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulino-símil. Este factor, el IGF-1, tiene efectos estimulantes del crecimiento en una amplia variedad de tejidos, o sea, que la principal acción de la hormona del crecimiento es la estimulación por parte del hígado a la producción de IGF-1, y este intermediario es el que genera en el resto de los tejidos la acción anabólica. El IGF-1 incrementa la retención de calcio y la mineralización de los huesos, incrementa la masa muscular, promueve la lipólisis, la destrucción de grasas, incrementa la biosíntesis proteica. Piensen por ejemplo en el crecimiento de un músculo o de un hueso, requiere la producción de proteínas, estimula el crecimiento de todos los órganos internos, reduce el consumo de glucosa del hígado, promueve la gluconeogénesis en el hígado, es decir, la producción, perdón, gluconeogénesis, la producción de glucosa, contribuye al mantenimiento y función de los islotes pancreáticos y estimula el sistema inmune. En esta imagen tenemos representado el eje hipotálamo hipofisario en el cual está involucrada la hormona del crecimiento, el factor hipotalámico que lo estimula y el factor hipotalámico que inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Existe un biofeedback negativo que en esta imagen no figura, pero si alguien les pide que dibujen esta imagen tiene que figurar, que es tanto la GH, los valores circulantes de GH como de factor de crecimiento insulino símil tendrían que tener una flecha que inhibe a nivel de la hipófisis y del hipotálamo con un signo negativo, inhibe la liberación de GnRH y de GH. Entonces la inhibición por los propios productos se llama biofeedback negativo. La prolactina es una hormona peptídica que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo.
La succión del pezón durante la lactancia favorece la síntesis de esta hormona. Es un biofeedback positivo en este caso, en el cual la succión del pezón estimula la producción de prolactina. Es uno de los pocos sistemas fisiológicos que poseen retroalimentación positiva. Cuando vemos hormonas sexuales vamos a ver otro. Actúa a través de receptores y tiene un ritmo de secreción circadiano. Esto quiere decir que a lo largo del día o de los distintos días los ciclos de secreción se repiten. Respecto a la regulación de la secreción de prolactina, tiene como principal factor una regulación negativa por parte de la dopamina, que actúa inhibiendo la liberación de prolactina desde el hipotálamo. Los factores que la estimulan son el factor estimulador de la liberación de prolactina, el factor hipotalámico, la TRH y la PRL, y la estimulación mecánica de la mama, la succión del bebé sobre el pezón y el amamantamiento. En esta imagen vemos al hipotálamo con la liberación de dopamina, que tiende a inhibir la liberación de prolactina. El PRF, que sería el péptido que estimula la liberación de prolactina. La prolactina tiene un efecto, un biofeedback negativo sobre el hipotálamo. La mama estimulada durante la succión tiene un biofeedback positivo sobre el hipotálamo que estimula la liberación de los factores liberadores y la inhibición de la dopamina. La prolactina actúa sobre su propia vía inhibiendo la liberación. Está sujeta a un biofeedback negativo. La ACTH, adrenocorticotrofina, es la hormona que estimula a las glándulas suprarrenales. Las funciones de la ACTH estimula 2 de las 3 zonas de la corteza suprarrenal. La zona folicular, donde se secretan los glucocorticoides, el cortisol y la corticosterona. En la zona reticular, que se producen los andrógenos, como la dehidroepiandrosterediona y la androstenediona. Y la zona glomerular. La ACTH es permisiva, aunque no es necesaria sobre la síntesis y secreción de mineralocorticoides, la aldosterona. O sea, la ACTH actúa principalmente sobre las 3 capas, específicamente tiene mayor función sobre la zona fascicular, que genera corticoides y es donde ejerce su principal acción, sobre la zona glomerular, donde se producen los mineralocorticoides. Recuerden a la aldosterona. Sobre la zona reticular tiene menor efecto. Recuerden que las glándulas suprarrenales son 2 glándulas que se encuentran en el polo superior de los riñones. Tienen una médula y una corteza. Esta es la médula, que va a producir noradrenalina y adrenalina. Se tratan de un ganglio simpático periférico, un ganglio simpático especializado. Esta es la médula y esta es la corteza. Y en la corteza se describen 3 capas claramente diferenciadas. La más interna, la zona reticular, que genera andrógenos suprarrenales, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Se trata de hormonas sexuales masculinas. La zona fascicular, la zona intermedia, que genera cortisol y corticoides, y la zona glomerular, que genera aldosterona. Las distintas capas de la corteza toman estos nombres por su histología, que al mirárselas al microscopio, la zona más externa de la cápsula, la zona glomerular, asemejaría a simple vista, en una vista rápida,
formar glomérulos similares a los del riñón. La zona fascicular generaría fascículos y la zona reticular es una zona más desorganizada y con un entramado. De ahí vienen sus nombres. La adrenocorticotrofina, la ACTH, es el producto del clivado, el corte de una proteína de mayor tamaño. Esta proteína es cortada, escindida por distintas enzimas y los distintos productos generan distintos compuestos con distinta actividad biológica. Los más reconocidos e importantes son la hormona melanocito-estimulante, que deriva del mismo precursor que la adrenocorticotrofina, y la ACTH. De esta proteína, por clivado, se generan otras, la ACTH y la hormona melanocito-estimulante. La síntesis de ACTH es estimulada por un factor hipotalámico, la CRH, y existe un retrocontrol negativo, un feedback negativo por los glucocorticoides que se generan en la corteza suprarrenal, los cuales inhiben a nivel de la hipófisis la liberación de ACTH. La síntesis neta de adrenocorticotrofina es el resultado de la potencia relativa de las señales estimulatorias e inhibitorias. Esto vale para todos los ejes. Acá tenemos la representación gráfica del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, en el cual el cortisol genera un feedback negativo sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Inhibe la liberación de cortisol a los dos niveles. Con respecto a las funciones del cortisol en los distintos tejidos, tiene efectos sobre el sistema nervioso central, participa en cambios en los estados de ánimo, sobre el corazón estimula y facilita la acción de las aminas, como pueden ser la adrenalina y la noradrenalina, o sea que tienen un efecto inotrópico positivo, aumenta la frecuencia de contracción, y el cronotropismo, crono viene de tiempo, reloj, acuérdense, es la frecuencia cardíaca. Sobre el hígado aumenta la producción de glucosa, sobre el músculo esquelético la degradación de proteínas, sobre el páncreas estimulación e inhibición de la secreción de insulina, sobre el tejido adiposo la liberación de ácidos grasos, y sobre el sistema inmunológico la disminución de la respuesta inmune. Muchas gracias.